Bienvenidos todos al webinario semanal de Hebreo Bíblico de eTeacher Group. Yo soy Malka y con mucho gusto estudiaremos juntos hoy unos versículos del Antiguo Testamento. Leeremos pasajes en hebreo y en español, así que siempre hay traducción del hebreo y los que no saben leer hebreo tendrán oportunidad de participar leyendo en español. Estamos en la segunda parte del estudio de Bereshit, Génesis 1. En la primera parte, la semana pasada, estudiamos nada más 2 versículos, los primeros 2, porque estamos estudiando con los versículos con los comentarios de los eruditas, principalmente de Rashi, algunos comentarios de Ramban. Aquí están en forma breve los datos de Rashi, que es un acrónimo de Rabbi Shlomo Yitzhaki, Ramban, que es Rabbi Moshe ben Nachman, llamado también Nachmanides. Y había la semana pasada un comentario del Rabbi Ovadia Sforno. Ustedes ven las fechas, así que estamos hablando de comentarios de eruditas alrededor de 500 años entre los tres, y por supuesto que hay muchos más comentaristas tradicionales. Muchas veces el texto de Bereshit se ve como vemos acá, y alrededor después de unos versículos vienen los comentarios. Varias cosas importantes que dijimos la semana pasada. Hay personas nuevas que no han abierto los micrófonos. Ayudan para escuchar, no solamente para hablar, para participar. Bien, la semana pasada vimos en la introducción varias cosas importantes. Quiero volver a recalcar la palabra Bereshit, Génesis, Bereshit. Génesis no es exactamente traducción de Bereshit. Vemos que según Rashi, Bereshit contiene, la palabra en sí contiene 2 palabras. Una es Brit, pacto, y la otra es Reshit, principio. Brit y Reshit juntas para, según Rashi, decirnos, comunicarnos que desde el principio existe, en el momento que nosotros creemos en Dios, el único Dios creador del mundo. En este momento hay un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Ese pacto que se confirma en otras ocasiones, tal como en la entrega de la ley y los 10 mandamientos en el monte Sinaí, y en otras oportunidades de renovación de ese pacto. Y respecto a la creación, vemos que Rashi nos explica que la palabra Bereshit es una forma constructa por su terminación it. Esa es una terminación de las formas constructas en hebreo. Esta terminación que marco acá. Y entonces cambia la segunda palabra, en lugar de bara, creó. El Rashi agrega el otro sustantivo al estado constructo, beró.
Bereshit beró Elohim. Y la traducción podrá ser en el principio de crear de Dios a los cielos y a la tierra, o en el principio de la creación por Dios. Y entonces, al interpretarlo de esta forma, hablamos de los cielos y de la tierra como dos partes o dos componentes principales, según la misma explicación de Rashi. Los cielos incluyen una parte de la creación completa y la tierra otra. O sea que todo lo que hay en ese mundo, cielos, tierra y lo que hay entre cielos y tierra, y él lo vuelve a recalcar diciéndonos que la palabra et que está aquí tiene la primera letra del alfabeto hebreo Aleph y la última Tav. O sea, de la primera a la última, de Aleph a Tav, se creó todo. Y en los siguientes días de la creación, lo que vamos a ver más adelante hoy, ya todo estaba creado en su forma básica. Y lo que se hizo en los demás días era sacarlo de la forma básica, de la forma primaria, a la forma que conocemos hoy en día. Esa es la idea básica de Rashi y de otros eruditas, porque los otros eruditas siempre se basan en él y explican sus ideas, cada uno para su generación, porque la ciencia se desarrolló, los conocimientos se ampliaron de los seres humanos, y entonces cada erudita toma las palabras de Bereshit, las palabras de la Biblia, se basa en lo que dijeron los que escribieron explicaciones antes y sigue para adaptarlo ya para incluir los conocimientos de su época. Y si queremos, podemos tomarlo para nuestra época también, para nuestra era, cuando la ciencia descubre cosas nuevas, pero esas cosas siempre estaban desde ese momento del principio de la creación, solamente en su forma básica, y en cierto momento de la historia humana se despiertan de esa forma básica y llegan a nuestro conocimiento. Y entonces hoy vamos a tratar de leer los versículos que tienen que ver con todo lo de la creación a partir del primer día. Estamos en el versículo 3 y espero poder cubrir parte de la gran sabiduría y de los contenidos de estos versículos. No vamos a hablar ni del séptimo día, ni de la creación del hombre. Lo vamos a dejar para otro webinario. Así que otra vez, empezamos a leer y como siempre, cuando hay versículos hoy, cuando habrán versículos en una lámina, voy a pedir lectura. Alguien que quiere leer en hebreo y en ciertos casos también leeremos en español en voz alta. Y de vez en cuando habrán preguntas. Hay algo muy interesante. La forma de Rashi de explicar es preguntar. Él se pregunta, él lee el texto y pregunta. Entonces, vamos a empezar leyendo algunas explicaciones de Rashi, averiguando por qué él sintió la necesidad de explicar algo
Y después les preguntaré a ustedes y llegará un momento que voy a traer el texto y les voy a decir bien, ¿y qué pregunta puede haber acá? Así que vamos a leer en hebreo. A ver. Para leer en hebreo, Teresa. Shalom, Teresa. Como no vi manos levantadas, entonces, Teresa, ¿quieres leer, por favor? Activa mi micrófono, Malca. Está bien. ¿Está bien? Sí, te escuchamos, sí. Te Muy pasé bien. un micrófono y lo abrí. Bienvenida. Vamos Muy a bien, leer. gracias. Sí, claro que sí. Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. Dale. Vayar Elohim et Haor, Kitov. Vayabdel Elohim ben Haor, Uben Ahoshech. Vayikra Elohim Laor Yom, Belahoshech Kara Laila. Vayehi Erev, Vayehi Boker Yom Ehad. Muchas gracias, Teresa. Así, Malca. Entonces, ¿qué podemos ver? Primero, para los que vienen por primera vez, las letras que están aquí son los números de los versículos que yo dejé, tal como en español aparecen en números, en hebreo aparecen en letras. Realmente. Entonces, vamos a ver qué dice Rashi respecto a ese versículo, parte por parte, uno a uno. Vayomer Elohim yehi or vayehi or, que haya luz y hubo luz. Esta vez traigo a Ramban. Y aquí estamos hablando de ese verbo vayomer, vayomer. Dice Rambam que esa palabra, si dijo Dios, cada creación con la palabra es como declaración. Dicen los sabios en otras fuentes que uno encuentra palabras de los eruditas, dar un nombre es crear. Y la palabra vayomer significa declarar. Podemos decir que sacar de hacer algo nuevo, decir algo es como crearlo, como hacerlo de nuevo. Crear con la voz, con la palabra. Entonces, y dijo Dios sea la luz, declaración de la palabra aquí para ordenar el tema. Como en Samuel 1:24, ¿qué le dirías tu alma? Os haré. Lo que quiere y desea. Uno declara lo que él quiere. Y aquí es una declaración. Cada vez que vemos Vayomer, no es una conversación, es declaración. Y entonces, seguimos. Vayar Elohim et haor ki tov, vayavdel Elohim bein haor ubein hachoshech. Y nos preguntamos, o se pregunta Rashi, y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué Dios vio la luz y dijo que era buena? ¿Acaso no sabía que era buena? ¿O lo era mala en la oscuridad? ¿Qué pasó? La oscuridad, ¿por qué no se dice que era mala? ¿O era o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué esa diferencia? La luz buena.
¿Hay alguien que quiere comentar? Piensen ustedes, de repente uno ve una dificultad en el versículo. ¿Por qué la luz es buena? ¿Qué pasa con la oscuridad? En algunas, levanten la mano para participar, si quieren. Sí, Elizabeth, te paso el micrófono y lo voy a abrir y puedes hablar. ¿Ya? Hola. Se oye con un poco de interferencia sonido, pero trata de hablar. Sí, yo siempre he pensado que la luz nos permite ver con claridad, más la oscuridad, siempre hay temor hacia la oscuridad, porque uno ve la oscuridad y no ve nada. Yo pienso que la luz es algo bueno porque nos permite ver con más claridad las cosas. Gracias por tu aporte. Porque la oscuridad no Sí. nos permite. Sí, muy interesante. Baja la mano, por favor. Y vamos a ver quién más. Andrés. Un momento, te paso el micrófono. Sí, Andrés. Andrés, tienes micrófono abierto. Y no te escucho. ¿Sí? Ya. Yo pienso que la luz, cuando se refiere a la luz como buena, se refiere porque trae a la tiniebla como algo disipándose, y lo malo se sobreentiende, que la luz trae a luz, trae a la oscuridad como algo que se va. Bien, así. Sí, entiendo y muchas gracias. Y estoy buscando a ver a alguien más. Y por favor, Andrés, si puedes bajar la mano para que la próxima vez te podré pasar el micrófono para hablar. Sí, Valdemar, bienvenido. Shalom. Ocurre a mí en este momento es de que de aquí de alguna manera es un género humano, y es una reafirmación que Dios está haciendo sobre lo que Él ha creado. O sea, está repitiendo que lo que está haciendo, pues lo que ha hecho es bueno, ¿no? Eso es lo que se me ocurre en este momento, y que de alguna manera, como es un lenguaje muy humano, ¿verdad? No es de que él no se había dado cuenta, pienso yo, sino simplemente como que a veces humanamente uno necesita que le vuelvan a repetir lo positivo, ¿no? Hay algo muy importante, gracias a ti, hay algo muy importante en lo que dijiste. Uno de los comentaristas del siglo XX, Shlomo Casuto, el profesor Casuto, dice que aquí hay algo que dice que la luz es buena, para que no se entienda que también la oscuridad, las tinieblas, es bueno. Dice Casuto, la oscuridad es la falta de luz y por eso no es bueno. Es interesante. Otra cosa que has dicho, Valdemar, es que Rashi nos enseñó desde el principio de sus palabras, siempre dice que la Torah habla el idioma de los humanos. No es que Dios necesitaba saber que la luz es buena, el creador. No, decirnos a nosotros, la luz es buena. Ramban, que explicó a base de lo que dijo Rashi, dice, y estoy leyendo,
Dios vio que era buena para que funcionara en su propia esfera, en su propio ambiente, y no en un revoltijo junto con las tinieblas. Por ello, le asigna su esfera de funcionamiento durante el día y su esfera durante la noche. Y hay un pequeño Midrash Agadá, o sea, algo folclórico que también mencionan, que Dios separó la luz de las tinieblas para hacer la luz accesible a los humanos, para que lo usaran esa luz. Inclusive dicen para que la luz sea usada por los justos, los tzadikim. Y entonces a lo mejor no se refiere nada más a la luz del sol que vemos, a la luz esa del día que vemos. A lo mejor hay otra luz, la claridad del pensamiento. Hay que pensar todavía más y más profundo, y si yo sigo otra explicación es que aquí por primera vez era la limitación de tiempo fijo, tiempo para la luz, tiempo para la oscuridad. Son fijos los ambos y son limitados en el tiempo que los vemos o que estamos en esa parte de la luz o en la parte de la oscuridad. Y por supuesto, a lo mejor hoy los físicos nos dirían, sí, y partes de la humanidad. Para mí ahora es noche, para ustedes es tarde o algunos días. Imagínense si esto ya está incluido en esa separación entre la luz y la oscuridad. Vamos a seguir con su permiso, porque hay mucho que leer. Ahora, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה. Muy importante la distinción entre el verbo en vaiktol, el verbo en la forma vaiktol, y eso lo que estudian hebreo bíblico saben que es una forma del verbo en la narrativa en pasado. Lo nuevo, lo que está más cerca al tiempo de que ocurrió, se utiliza siempre el verbo en vaiktol. Y la Hoshech Kara Laila, este es el trasfondo, es como las tinieblas, la oscuridad, existió antes, había oscuridad, y lo nuevo, lo que resalta ahora es la luz. Y dice Rambam, algo también muy importante, que los días en el acto de la creación fueron de horas y minutos en línea y tuvo 6 días de trabajo. O sea, no como otras explicaciones que quieren encontrar en cada día un tiempo de años, un tiempo de segundos, sino, dice Rambam, eran días. Y por eso la palabra día acá es muy importante. Vamos a seguir y hablar de la última palabra, la última línea. Vahi erev, vahi boker, yom echad. Yom echad. En hebreo, echad es uno. Fue la tarde y la mañana un día. Los días en hebreo, los días de la semana, no tienen nombres, como en otros idiomas. En hebreo, los días son números: segundo, Yom Sheni, Yom Shlishi, día tercero, Yom Revi'i, cuarto día, Yom Hamishi, quinto día,
Yom Shishi, sexto día. Entonces, ¿por qué no decir Rishon? Rishon es primero día. ¿Por qué Yom Echad y no Rishon? Y le voy a pedir a alguien que lea lo que dice Rashi. ¿Por qué no Rishon? Antonio, ¿quieres leer, por favor, la parte que abajo? Tienes micrófono, te lo voy a abrir. Y bienvenido. Shalom. Shalom. ¿Puedes leer, por favor, acá lo que dice Rashi? Sí, ¿por qué escribió uno Ejad? Porque el santo bendito sea, estaba solitario en su mundo, porque los ángeles todavía no eran creados hasta que vino el segundo día, como se explica en Bereshit Rabbah 3:8. Muchas gracias. Ahora, Bereshit Rabbah es un libro que contiene Midrash. Ya explicamos hace unas semanas esa palabra, Midrash. Contiene explicaciones anteriores a Rashi, explicaciones de los eruditas de la Sanedrín. Y entonces, ahí se explica que los ángeles fueron creados en el segundo día. Y entonces Rashi lo toma y lo explica en nuestro, otra vez, Torah, Dibra, Torah, Bileshon, Bnei Adam. La Torah nos habla en la forma que nosotros podemos entender. Y nosotros como humanos, a lo mejor no podemos estar solos, ¿verdad? A veces estar solo no nos gusta. Entonces, acerca el texto a nosotros y dice, no es Yom Echad, es un día, y no es primer día. Bereshit Rabbah, los midrashim de Bereshit Rabbah son del siglo V antes de la era común. O sea que como 600 años más o menos antes de Rashi. Y ahora pasamos a otra parte, el segundo día, y vamos a leer en hebreo. Aquí enfrente, casi línea por línea, está la traducción, y después vamos a empezar con los comentarios. Lectura en hebreo. Ustedes tienen el micrófono, si quieren leer en hebreo, y Tiel. Sí, Hola, sí, bienvenido. Shalom. Shalom. Buenas tardes. Yo quería comentar desde el principio, más que no tuve oportunidad, en relación a la oscuridad, la luz. O sea, Hashem creó la luz, dice que la oscuridad estaba ahí, ¿verdad? Y la luz fue creada. Y porque, o sea, la luz representa la Torah también, representa al Mashiach también, ¿verdad? Entonces, y que nosotros tenemos que estar en luz porque tenemos que alumbrar al mundo, ¿verdad? Entonces, Hashem, por eso dice, creó la luz, vio que era bueno, porque es donde debemos estar en luz, cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, siempre es importante que la oscuridad ya estaba ahí, dice, y creó la luz, ¿verdad? Y vio que era bueno, porque eso nos da a nosotros esperanza de que si estamos en oscuridad vamos a llegar a la luz, ¿verdad? Y la Torah es luz, ¿verdad? La Torah es luz. Quería comentar eso, ¿verdad? ¿No? Bien, ¿y qué hay con la lectura? ¿Quieres leer la primera parte, las primeras 3 líneas, hasta acá? Si quiere que lea alguien más, yo leo en español, si gusta. Ah, bien. ¿Verdad? Sí. Ok, entonces Bien. voy a bajar mi mano para que alguien lo lea en hebreo. Okay. Bien. Muy lindo que estamos compartiendo lectura. Carla,
Te pasé el micrófono y ahora lo voy a abrir y puedes leer en hebreo. תודה. Bueno, Sí, ויאמר אלוהים, יהיה רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים. זין. ויעש אלוהים ויעש אלוהים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע, ויהי כן. ח' ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, ויהי ערב, ויהי בוקר יום שני. Muchas gracias, muy buena lectura, muchas gracias. Entonces vamos como hicimos antes. Los que no saben hebreo y no lo conocen de memoria, está aquí el texto. Mientras está el texto, yo les pongo una pregunta que hago siempre, todas las clases del webinario. Es una pregunta respecto al si ustedes son o no son alumnos de eTeacher. Quiero pedirle la última persona que leyó, Carla, si puedes cerrar el micrófono. Muchas gracias. Vamos a ver si logro poner la pregunta mientras ustedes leen en español. Y por favor, contesten. Bien. Ya la formalidad hecha. Volvemos con ustedes. Otra vez, analizamos. ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים. Un comentario pequeño de gramática. Esta preposición lamed que está aquí con esta forma, este kamatz debajo, quiere decir que las maim es agua y la segunda vez que se menciona es las aguas. Por la primera parte dice aguas, entre aguas y las aguas. Aquí también son las aguas, es definido. Entonces, dice Rashi. ¿Qué dice Rashi respecto a esto? La pregunta de Rashi es, ¿por qué si ya creó los cielos, Shamaim, por qué hay que crear ahora Rakia? Aparece un nuevo término. Y él lo explica. Dolores, ¿quieres leer en español las palabras de Rashi? Te puse micrófono. Tienes que abrir. Yo le doy el micrófono a ustedes abierto. Okay. ¿Sí? Bien, shalom. Shalom. Y Dios dijo que haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. ¿Y Rashi qué dice? Rashi. Aunque los cielos fueron criados en el primer día, todavía ellos estaban húmedos y se congelaron en el segundo día. En el medio de las aguas había una separación entre las aguas de arriba y el firmamento, como lo hay en medio del firmamento y las aguas de encima de la tierra. Muchas gracias. Entonces,
no recuerdo bien si lo hablamos la semana pasada, lo mencionamos. En una de sus explicaciones, Rashi dice que el agua y la tierra estaban, eso lo que significaba tohu, babohu, esa mezcla de todos los, podemos decir, ingredientes de los cuales se creó, fue la creación del mundo, y había que separar. Y aquí utiliza terminología de verdad que nosotros podemos entender en hebreo, en la parte que escribió en hebreo, el lenguaje es muy sencillo. O sea, es como una mezcla que todavía no se endureció. Estamos haciendo masa y tenemos agua y harina, y mientras mezclamos todavía no es ni líquido ni sólido. Hasta que se pone sólido hay que esperar. Y entonces dice, esta parte que no es muy claro si es sólido o es líquido, esta parte se separó, la parte arriba, con ese firmamento. Él repite esa idea en otras explicaciones que tienen que ver con lo que pasó en ese segundo día. Y también trae, siempre Rashi y los otros eruditas traen versículos de otros lugares del Antiguo Testamento, de otros libros, para demostrar que esta no es la única vez en Génesis que se habla de la creación. Se habla de la creación en muchos escritos. Aquí él cita lo que dice Job en Iov en hebreo, en capítulo 26, versículo 11, respecto a lo que está dicho en Bereshit. Dice Iov, Amudei Shamayim yerofafu veitmehu miga'arato. Dice que tomó tiempo para hacer ese raquía, ese firmamento. Y habían como pilares del cielo que temblaban por la reprensión del Creador, hasta que se formó este firmamento que diferencia entre agua que está arriba y agua que está en la tierra. Además, lo traigo como ejemplo porque es imposible traer todos los versículos que aparecen en Rashi, pero es importante recalcar que él y otros eruditas, traen siempre palabras de otros versículos de otros escritos que se han escrito en épocas diferentes para demostrar que la referencia a la creación, algo que ocupó a los sabios en todas las generaciones. Y entonces sigue hablando. Esperanza, ¿quieres leer en hebreo, por favor? Sí, Marca. Buenas noches a todos. Bienvenida. Zain, vaya Elohim, et Harakia, vaya Bdel, Bein, Hamaim, Asher, Mitachat, la Rakia, Ubein, Hamaim, Asher, Meal, la Rakia, Vayehi, Ken,
Het Vayikra Elohim la Rakia Shamayim Vayehi Erev Vayehi Vayehi Boker Yom Sheni. Sí, se escapó un poco aquí la yod. Gracias, Esperanza. Como siempre, muy buena lectura. Shalom. Entonces, dice Rashi, ¿por qué el texto del segundo día, cuando termina, no dice, como en el primero, y vio Dios que fue bueno? O otros días de la creación. ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien tiene respuesta? ¿Alguien? ¿Por qué no dice bueno, Tov? Vio Dios que era bueno. ¿Por qué no dice? Si quieren comentar respecto a eso, por favor, Andrés, ya te doy el micrófono. Es interesante. Sí, Andrés. Adrián, a lo mejor Adrián. Sí. ¿Qué piensas? ¿Por qué no dijo que es bueno? Si hizo esos cielos, te escucho, sí. Okay. No, nada más tenía una pregunta aparte. Sí. Quisiera saber por qué Boker no tiene la Vav. No todas las palabras tienen la mater lectionis Vav. A veces, y vamos a ver pronto, varias palabras donde está nada más el Jolam, que es la vocal larga, sin la Vav. Ok. Ok, muy bien. Bien. Entonces, ¿hay alguien de los que tienen las manos arriba? Adrián, baja la mano, por favor, que piensan por qué no dijo bueno. Edwin, a lo mejor. ¿Sí me oye? Sí, te oigo. Ya. Pienso que en el segundo día el problema es que la obra no era una obra perenne, sino transitoria. ¿A qué me refiero? Por algunos escritos de los científicos de la NASA, se entiende que lo que hubo alrededor del planeta en un inicio era una capa de hielo. Y debajo de esta capa de hielo estaban las nubes, es decir, lo que nosotros llamamos cielos. Entonces el firmamento del que habla es de este espacio, es decir, estos cielos que estaban debajo de las aguas que estaban congeladas arriba y las aguas que estaban congeladas abajo. Cuando hubo el diluvio, estas aguas congeladas de arriba se rompieron, son las ventanas de los cielos que se rompieron, y ahí cambió inclusive el clima del planeta y hubieron algunos cambios. Entonces creo yo que la razón por la que aquí hace referencia a que no estuvo, o sea, que vio que lo que había hecho no era bueno, o sea, no dice que no era bueno, sino que simplemente no lo afirma como en los otros casos, es justamente porque esto sería transitorio, es decir, no era perenne como el resto de la creación. Muy interesante. Yo la semana pasada pregunté o deseé que haya algún científico para dar opiniones de ese tipo, esa información que tú has compartido con nosotros. Y resulta que Rashi dice lo mismo por otros motivos, pero dice, el trabajo no terminó ese día y por eso no dijo que bueno. Y sigue creando lo que tiene que ver con el cielo en los ingredientes, vamos a decirlo, de ese cielo, lo está
la creación sigue en el tercer día. Entonces, tal como notamos que hay días que se dice 2 veces Tov, en este día no se dijo ni una sola vez. Muchas gracias por ese aporte, Edwin. Listo, gracias. Entonces, aquí empieza la parte del tercer día. La parte del tercer día, y como siempre, vamos a ver si hay alguien que quiere leer en hebreo. María Mercedes. Vamos, María Mercedes, puedes ya. Sí, Shalom, Malka. Shalom, shalom. Bueno, nada más te quería hacer un pequeño pregunta, a ver si estoy en lo cierto, estoy confundida. Sí. En el, no sé, dice que no, que vio que no era bueno el segundo día, porque... No, que no era bueno. Bueno, que no creo se que dijo. No se dijo bueno porque no terminó la creación. Porque no terminó la creación, exacto, porque las aguas todavía no las había puesto, las del océano y las que iban a estar arriba. ¿Estoy bien? Estás sí, bien. También en ese día también se creó el Heinom y se crearon los ángeles. Sí, pero ese es otro tipo de interpretación. Y nosotros estamos hablando de lo que está escrito en el texto. Las aguas. Okay. El texto dice, el día siguiente siguió la misma parte que llamamos la parte que tenía que ver con los cielos. Con los cielos y la de las aguas en los mares. Sí. Ok, bueno. Bien. Vamos. Vayomer Elohim, Yikro, y Kavu. La primera Vav tiene una vocal. Sí, Yikavu. Hamayin, mitahad, Ashamayin, el Makon, Ejad, Batomer, no, es Baterahed, Hayabasha, Vayishi, Head. Muchas gracias. Toda Malka, un abrazo. Vamos a ver, y Kavua Maim, ya vamos a leer más explicación sobre lo de las aguas, lo que dice Rashi, pero también aparece por primera vez la palabra Yabasha. Y si sigo, no la línea científica, sino la ciencia de Rashi, vamos a llamarla. Él dijo que todo estaba mezclado y aquí la primera vez, dice Rashi, cuando se reunió a todas las aguas en un solo lugar, se descubrió la parte seca, Yabasha. Todo ese proceso de separar entre aguas y tierra se fijó o se acabó cuando se vio la Yabasha. Yabasha viene de la palabra Yavesh, del adjetivo Yavesh, ya lo voy a escribir. Yavesh significa seco. Yavesh. Seco. Dice, las aguas se reunieron en las partes profundas, en partes de los cielos y en partes debajo de la faz de la tierra. Las mares, el mar es más bajo que la tierra. Y después sigue Rashi y habla específicamente de esta expresión, y kavu hamaim mitachat hashamayim el makom echad. Hay en hebreo
una palabra de este verbo, un sustantivo, que es mikve. Y mikve, en su forma original, no es el baño ritual famoso en el judaísmo, sino mikve es lugar donde agua está reunida. Mikve maim puede ser un río, un lago o un río, lago o mar. Mikve, ahí está la conexión. Y mikve y makom podemos ver que utiliza las letras muy parecidas, la mem y la kaf. Entonces, ¿qué dice Rashi? Las aguas estaban extendidas sobre toda la superficie de la tierra. Dios las reunió en el océano, el más grande de todos los mares. Ya en tiempo de Rashi se conoció al océano. Y aquí él explica a las personas de su tiempo cómo se formó este océano. Yo imagino que ellos conocieron, su conocimiento geográfico fue bastante limitado, más limitado que el nuestro, pero es una explicación que tiene que ver con una terminología, tal como él a veces trae palabras en francés, porque él vivió en Francia, igual explica terminología general de esos tiempos. Y hay algo más en ese día, antes de decir que era bueno, y lo voy a leer yo. Vaikra Elohim la Yabasha Eretz. Esta Yabasha, esta parte seca que ahora tenía forma, la forma que nosotros conocemos, la llamó tierra. Esa es la tierra que nosotros conocemos. Ule mikve hamaim, aquí está la palabra mikve hamaim, donde las aguas estaban reunidas. Kara yamim. Vayar Elohim kitov. Yam es singular. Yamim es plural, mares. Entonces dice Rashi, ¿por qué yamim? ¿Por qué en plural? Una de las explicaciones es por las características del medio ambiente. Dicen, ustedes lo van a confirmar cada uno por su experiencia, que si comemos el mismo tipo de comemos pescado en una parte del globo, en un país, en un lugar, un pescado del mar Mediterráneo o un pescado del Océano Atlántico, en otro lugar, otro mar, cada pescado de esos, aun si comemos de el mismo tipo de pescado, tiene un sabor un poco diferente. Y hay otro comentarista que dice, igual como la gente, todos fuimos creados, pero no somos iguales. Cada uno es de otra parte y a lo mejor hay fracciones similares de gente que son de un lugar específico. Entonces, por eso es el plural. Yamim incluye la variedad de los mares que hay. Y aquí viene, en el tercer día se dijo 2 veces, era bueno. Esta es la primera, cuando se terminó ese trabajo que tenía que ver con los cielos y las aguas de arriba y de abajo. Y la separación entre tierra que conocemos y mares que conocemos. Entonces, antes de pasar a la parte del las otras creaciones de la creación de la segunda parte del tercer día y adelante. Hay aquí un pequeño resumen de vocabulario. Vamos a encontrar la palabra deshe grama y ese hierba. Cuando ese es como un tipo de grama. Pri es fruta, zera, semilla.
Y después hay varias palabras que aparecen en plural y justo es una de las preguntas del principio que preguntó Adrián, creo. La palabra meorot, lumbreras, tiene el jolam con el punto arriba nada más, mientras que maor en singular lo escribimos con la vav. Ustedes ven en la palabra maor está la palabra or y la mem, que es un prefijo muy común en los sustantivos. Tenemos shana, año, y shanim, que es un plural irregular de una palabra que es sustantivo femenino. La palabra ot, señal, con el jolam, y la palabra otot, señales, tal como meorot, con el punto del jolam nada más. Moed es festividad y moadim festividades. Son todas las palabras que me parece que es importante que veamos antes de seguir la lectura. Y buscando alguien que lea todos los versículos, no son fáciles. Podemos dividir la lectura entre dos. Hay tantos participantes. Shalom. Un momento. Sí. Tomás, ¿quieres leer? Bienvenido. Gusto en saludarte. ¿Quieres leer en hebreo? Sí, pero no te escucho. Hay un ruido de micrófono, pero no te escucho. Bien, más adelante lo vamos a tratar otra vez. Adrián, ¿tú quieres leer en hebreo? כן. כן, בבקשה. אוקיי. יד No, esos son números de versículos, no hace falta leerlos. Empieza con Vayomer. ויאמר אלוהים תדשה הארץ דשא אשר עשה עשב מזריה זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן. ותוצא הארץ דשא עשב מזריה זרע למינהו ובעת עושה פרי אשר זרעו בו למינהו וירא אלוהים כי טוב ויהי ערב ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי.
Muy bien, muchas gracias. No fue fácil. No fue fácil, pero te felicito por la lectura, muchas gracias. Ustedes pueden ver que hay repetición entre el versículo 11 Yudales y el versículo 12 Yudbet. Hay repetición. Es muy particular también de ese capítulo. Dios dice, y después hay como la ejecutación, se ejecuta la orden. ¿Qué hace la tierra? No siempre, dice Rashi, la tierra acata el orden como debe ser. Y vamos a ver qué dice. Dice primero, Tadshe desh haaretz deshe esev. ¿Qué dice Rashi? Produzca la tierra vegetación. Quiere decir que se llene y que se recubre de una capa de hierbas, todo tipo de hierbas. Él dice que deshe es un manto vegetal y los diferentes tipos de la vegetación son esev. Es muy, muy interesante. Y también dice algo respecto al árbol. Dice, déjame ver, sí. Él habla del árbol y dice que el árbol mismo tenía que crecer, según lo que Dios ordenó, el árbol tenía que crecer como una semilla, que se podía utilizar el árbol como semilla. Y que árbol de fruto, etsperi, que hace fruta, esa expresión designa al árbol que su tronco tenga sabor del fruto. Y entonces dice, más adelante respecto a eso, que la tierra no acató esa orden. Que los árboles que tenemos, su tronco no sabe a la fruta. Y se refiere a un asunto que se trata más adelante, que Dios dice a Caín que está más maldito más que la tierra, y que en este momento que la tierra no acató este orden y el árbol no tenía, el tronco, el árbol mismo no tenía ese sabor de fruta, más adelante la tierra es castigada también. Esto ya es lo que llamamos midrash, es exégesis, no tanto como explicación. ¿Y qué más dice? Zar'o bo, que la semilla esté en él. Cualquier fruto del árbol tiene semillas y se puede sembrar para que crezca otro árbol. Así que algunos conocimientos de Rashi demuestran en esa interpretación de lo que es semilla, de lo que es árbol y de cómo se plantan, cómo se desarrollan. Y terminó el tercer día. Si nosotros tomamos el primer capítulo y lo vemos de otra forma, no con Rashi, tratarlo como una obra literaria, podemos ver que hay paralelismo entre los días, el primer día, el segundo y el tercero, paralelos al cuarto, quinto y sexto, de cierta forma. No vamos a hacer ahora este análisis, pero ustedes solos lo pueden hacer. Ahora termina una etapa y ahora entramos en otra. Aquí otra vez habla de la tierra que produjo lo que produjo. Y por falta de tiempo, lo vamos a dejar y vamos a seguir leyendo
en la creación de las lumbreras, que también es un tema muy importante, la creación de las lumbreras. Entonces, otra vez, vamos a ver si hay alguien más que son alumnos de eTeacher, o los que no son alumnos y saben leer en hebreo y se ofrecen para leer. Porque no conozco a todos y no puedo así de repente pedirle a alguien que lea. Esperanza, ¿es una pregunta o para leer? Leer, Malca. Sí, adelante, así me ayudas. Yud Dalet. Bayomer Elohim Yehi Meorot. Es importante ver los puntitos acá. Meorot. Virkia. Sí. Ashamaim. Lamed. No, Lehavdil, aquí falta el Shva. Lehavdil. Lehavdil Bein Hayom Ubein Uben Halayla, acá. Uben Halayla Behayu Leotot Balemuadim Ulemoadim Uleyamim Vayanim Veshanim. Perdón, Veshanim Behayu Limorim Lim Orot. Lim Orot Virkia Ashamay Lejail Al Aretz Vayehi Gen. Muchas gracias. No es lectura fácil porque miren, tenemos la palabra Meorot así, con el Jolam sin Mater Lectionis. Aquí la tenemos otra vez, una con Mater Lectionis, la otra sin. Está la palabra Lejair, que es el infinitivo, o sea, todas las variaciones que podemos tener de la palabra o luz. Hay gente nueva que entró y que no saben, parece que hay que abrir micrófono para escuchar. Así que espero que lo van a ver y lo van a abrir. Bien, entonces, vamos a ver qué dice Rashi. La pregunta es, ¿hay luminarias? ¿Y cómo es que había antes luz? Aquí está lo que dice Rashi y lo voy a leer en hebreo antes de traducir. Lo voy a leer rápido, pero algunos lo van a entender. Miyom Rishon Nivreu, el primer día ya fueron creados, Ubarevi'i Tzuva Aleihem Lehitalot Barakia. Y el cuarto día se les ordenó a ponerse en el firmamento. El cuarto día se les ordenó que se suspendan en la expansión celeste.
Y dice ahora este versículo tan importante, esta parte, no versículo, perdón, que dice Rashi cuando nos explica, Vechen kol toldot shamayim ve'eretz. De igual modo, todos los demás componentes generados de los cielos y de la tierra. Nivreu beyom rishon. Se habían creados el primer día. Vechol echad veechad, y cada uno de ellos, nikba beyom shenigzar alav. Cada uno de ellos fue fijado en su lugar apropiado del orden universal en el día específicamente decretado para él. הוא שכתוב, porque está dicho, את השמיים לרבות תולדותיהם, ואת הארץ לרבות תולדותיה. Dice, eso es lo que está escrito, lo que dijimos al principio de ese webinar de hoy. Tiene el propósito de incluir todos los componentes generados a partir de la tierra o a partir de los cielos. Creo que esta es la idea que guía a Rashi en toda su explicación del primer capítulo de Bereshit, que es muy difícil si nosotros pensamos del siglo X-XI de nuestra era. Tener pensamiento científico, conocemos a los filósofos griegos, había en la humanidad, en la historia de la humanidad, gente muy sabia que trataron de explicar el mundo. Lo que dice Rashi creo que está a nivel muy alto porque tiene ese concepto de que todo fue creado paulatinamente y paralelamente en una sola vez. Algo que es a veces difícil de entender, cómo fue creado una sola vez y paulatinamente. Y él lo trata de explicar aquí. Por eso pensé que es importante traerlo de esta forma. Y otra cosa es la función de las lumbreras. Dice, Veayu leotot, que sirvan de señales. Y dice Rashi que una de esas señales es el eclipse, que es un fenómeno, imagínense en esos días, para explicar un eclipse. Lo vieron como señal. Él menciona a Jeremías, anótanlo, búscanlo, Jeremías 10:2. Signos, habla de signos ahí, de otot, esa palabra. Después dice el versículo Ule Moadim, la palabra Moed significa festividad. En las traducciones yo encontré estaciones, tiempos designados son las festividades, y dice Rashi, más adelante, en la entrega de la Torah y en la entrega de la ley, el pueblo de Israel va a recibir las órdenes de esos Moadim, del principio del año, del día del perdón, de la Pascua. Esos son Moadim. Desde entonces ya estaba fijado, solamente había que sacarlo a la luz, cada cosa a su tiempo. Los días. Dicen así, 24 horas, que es un día completo, se dividió medio día para el sol, medio día para la luna. Hay muchos agadot, cuentos folclóricos respecto al sol y a la luna, porque no son de igual tamaño. Shanim, años, y Rashi dice el término de 365 días y un cuarto de día, que es, según lo que él dice, los astros completan su recorrido por las 12 constelaciones del zodiaco. Y
Eso constituye un año. Y luego vuelven a comenzar por su segunda vez el recorrido de su circuito. Fíjense en esa explicación, en el tiempo, aquel tiempo, cómo explicaba lo que es día y lo que son años. Y cuántos días tiene un año. Estamos casi al final del recorrido de hoy. Y entonces voy a dejar eso de las lumbreras, la lectura en sí referente a las lumbreras. Y sí vamos a ver por qué aquí dice Hamaor Gadol, la lumbrera grande, y Hamaor Katon, la lumbrera pequeña, que es la luna, para la noche. Porque al principio dice Shnei Hameorot Agdolim, o sea, las dos lumbreras grandes. Entonces, ¿por qué después hay una grande y una pequeña? Eso es lo que pregunta Rashi. Y el Midrash que viene después es muy famoso. Dice que la luna se fue a quejar y protestó. Dijo, ¿cómo pueden ser creados cómo dos reyes pueden regir el mismo reino? Eso es lo que dice la luna. Entonces, al Todopoderoso no le gustó esa reacción de la luna y le dijo a la luna que se ponga más pequeña, la hizo más pequeña. Y de lo que quedó, la leyenda, ese Midrash se desarrolla. De lo que quedó se hicieron las estrellas, Kohavim. Todo por esa expresión de la luna que es imposible que dos reyes utilicen una misma corona. Es lindo como a veces vemos una explicación que trata de ser muy científica para su tiempo, y otras veces viene y le ayuda en las preguntas, le ayuda a Rashi una interpretación de tipo Midrash. Bien, estamos casi terminando y no podemos hacer hoy y leer hoy todo el primer capítulo, terminarlo. En algún futuro webinario hablaremos de la creación del hombre en los capítulos primero, segundo, alguna mención en capítulo 5. Vamos a ver si lo hacemos la próxima semana. Hablaremos del hombre. Y quería darles ahora a ustedes, como siempre, la oportunidad de conversar, de opinar. Hoy hablé yo mucho, así que queda abierta la conversación para que opinan y para que comparten con nosotros sus ideas. Así que vamos a ver. Esperanza. ¿Sí? ¿Querías compartir algo, Esperanza? No, perdón, no. Me bajar la mano. Bien. Luis, entonces paso con Luis. Sí, Luis. Hola, ¿cómo estás? Hola, Marta. Muy bien, gracias. Yo voy abriendo los micrófonos de ustedes, ¿sí? Luis. Gracias, Marta. Yo quería preguntarte cuál es el fundamento de estos sabios para interpretar si alguna palabra extra o no sé, ¿de dónde viene esa interpretación de que la luna dijo o todo lo demás? Bien, no sé si estabas con nosotros o has escuchado la grabación de los webinarios que hablaron de la Torah oral, la Torah escrita. Según la tradición, Moisés recibió
la parte de la Torah escrita y también la parte de la Torah oral, todo lo que se refiere a las leyes y a otros temas que pasó de Moisés a los sabios, generación a generación, todos esos sabios que lo recibieron como tradición oral, que poco a poco fue escrita y la vemos en la Mishnah, en la Gemara, en el Talmud. Todos son términos de libros escritos a base de la tradición oral. Y esta es vamos a decir, la sabiduría especial que pasa a las personas de alto nivel espiritual que tienen o tenían durante las generaciones más conocimientos y podían interpretar y explicar y adaptar y ampliar todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco, para su tiempo, para la gente que vivía en esta época. Ya. Malca, y una pregunta más. Nosotros aquí en América, en Sudamérica, concretamente en América, ¿dónde podríamos adquirir esa literatura? Una vez mencioné, hay una antología del Talmud. No tengo aquí el libro conmigo en mi escritorio ahora, pero hay un libro y hay unos participantes que me han dicho que lo tienen. Se llama Antología del Talmud. Y si ustedes buscan en español, hay traducciones del Talmud, de la Mishnah, de las palabras de Rashi. Hay traducciones en libros y hay también en internet muchísimo material que ustedes pueden simplemente leer sin comprar libros. Ajá. Yo en América Latina no sé mucho de tiendas, pero yo conseguí en México, en Culiacán, algunos libros en una librería, y más conozco una librería famosa en la parte de la Plaza Real, cerca, la Plaza Mayor en Madrid. Pero ustedes encuentran también en el internet muchas casas editoriales que publican, que tienen libros en español que tienen que ver con el Antiguo Testamento y con todas las escrituras después. Muchas gracias, Malca. A la orden. Vamos, un momento. Itiel. Sí. Itiel. ¿Malca? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Quería comentar también en relación a cómo Hashem dice la mañana, de la tarde y la mañana del primer día, fue la tarde y mañana, y entonces cómo nuestro pueblo cuenta los días, ¿verdad? Bíblicamente, ¿verdad? O sea, el Shabbat entra a la caída del sol y termina a la caída del sol, ¿verdad? O sea, por eso Dios creó así los días, ¿verdad? Se deben de contar a la caída del sol y cayendo a la caída del sol, ¿verdad? El siguiente día, ¿verdad? Nos quería comentar eso y también como un pequeño comentario de la luna, ¿verdad? La luna le dijo al sol, ¿por qué no sales en la noche? Tan grandote y no sales en la noche, mira. No te dejan salir en la noche. Es todo, ¿no? Gracias. Bien. Shalom, Shabbat Shalom. Shalom. Bien, vamos con Luis. Sí, Luis. No te... Luis, no te escucho. Ya había preguntado, Malca, muchas gracias. No sé. Entiendo. Vamos con Lourdes. Es que estoy buscando a los que todavía no han tenido oportunidad de hablar. Lourdes.
Sí, Lourdes. Palabra Bereshit. Sí. Y me llamó la atención porque lo que hice fue buscar cada uno de los nombres y lo que encontré me gustó. Por ejemplo, ¿por qué la palabra Bet? Cuando la Bet es un símbolo de bendición y representa esa dualidad y la diversidad de la creación. La Resh, que tiene su valor 200, el símbolo de la escogencia entre el bien y la grandeza. La Aleph, que es el símbolo de la unidad. Así que yo me fui investigando lo que es la palabra, la letra Shine, y cada una de ellas. Entonces, la Tav, que es la de valor 400, que es el símbolo de la perfección y de la verdad. Cuando tú hablabas de que inicia con la letra Aleph y termina con la Tav, me llama la atención porque yo siempre he dicho que Génesis es el inicio y al mismo tiempo el principio. En otras palabras, es la recopilación de la palabra misma de la Biblia en un solo versículo. Y me he puesto, de hecho, a investigar cada uno de ellos, agarrar, codificar, ¿verdad? Descodificar, y he encontrado secretos de lo que nos habla Jeremías 33:3. Te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo le doy gracias al Eterno por tu vida, Malca, porque de hecho eres parte responsable de todo lo que estoy escribiendo ahorita sobre Génesis, sobre Bereshit. Y qué precioso pues encontrar y poder escribir todo esto y compartirlo con los demás. Que realmente la palabra Bereshit habla de un todo de lo que es en sí la palabra. Muchas gracias, Lourdes. Toda rabá, Malca. Toda rabá. Y vamos con Marcelo. No, Marcos. Un momento. Sí. Sí, Marcos. Micrófono está abierto. Shalom. Shalom. Lo que quería preguntar era acerca de los que postulan de un Shabbat en base a la luna. ¿Cuál es la posición del pueblo judío? El calendario hebreo es un calendario lunar. Las festividades, las fechas, los meses, todos tienen que ver con la luna y no logramos hoy leer una parte que dice Rashi respecto a eso. En otra oportunidad voy a tratar de hablar en un webinario sobre el calendario y entonces lo voy a explicar. Pero según la tradición, el día siguiente empieza en la noche cuando salen las primeras 3 estrellas. Así empieza el día, por eso las vísperas de las festividades es un día antes, no es de la mañana sino de la noche anterior. Por eso el Shabbat empieza el viernes a partir del momento que salen las primeras estrellas. Bien. Estamos sobre tiempo. Quiero agradecerles a todos esta participación en el webinario de hoy. Posiblemente será la próxima semana. Hablaremos de la creación del hombre para completar y confío que lo que no logramos hacer hoy, ustedes, como algunos han dicho, esto les va a entusiasmar a investigar más y los que no están estudiando con nosotros a venir a estudiar. Es importante, les envié 2 veces un link, una dirección donde pueden averiguar acerca de los cursos. Cualquier pregunta por email es bienvenida. Cualquier participación, si quieren, los que son alumnos tienen el phone de alumnos de Hebreo Bíblico donde pueden aportar sus ideas y hacer sus preguntas. Y muchas gracias a todos. Y como siempre, decimos Shabbat Shalom.
Y esta vez está preparado con 3 ingredientes importantes del Shabbat. Velas que traen la luz, el vino y la jalá. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Sí, todos pueden abrir micrófonos. Todos pueden abrir, los que tienen micrófonos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. A todos. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias por sus palabras, por su participación.